Confirmo. Sí. José, buen día, ¿cómo está? Aquí, profe. Bien, bien, bien. ¿Usted me escucha? Sí, fuerte y claro. ¿Será que se va a conectar la Lisa en Morón? Ni idea, no sé. Medio fregado está eso, ¿no? Como no confirmo nada, los otros grupos creo que me escuché rumores que ningún grupo más está haciendo reuniones así recurrentes. Sí, pues ve, ¿qué haremos nosotros? Ay, Dios, ¿nadie más se encontró todavía? No hay nadie más. Casi me duermo, che. No, yo me he levantado temprano. Bueno, me desperté temprano, levantarme no, después me he ido a dormir. Me he levantado de mi cama, me he ido a dormir a la cama y mamá un rato. Hey, que sos babalona, ¿no? Me decía frío, me he ido a dormir a la cama y mamá. Bien. Sigue, ahora me trasladé, pues profe, ya estoy aquí en el otro lado, Ajá, pero no sé si llegará la señal de Entel, pues aquí igual. mm, la otra vez que me mandó el mapa, ¿era Ajá, de tu casa antigua o de tu casa nueva? Antigua. Ah, ya. Mándame por si acaso de la nueva casa, porque no sé si es que llegará igual por ahí. Es del cementerio San Jerónimo más arriba. Sí, conozco, una vez me he ido a ver tu lote, ¿no ves? Claro. Ah, sí, sí, claro, me Ah, acuerdo. cierto, conoce, pues. Ujú, Que sí, pero igual quiero ver el mapa para ver, comparar con el mapa de Entel, si es que hay o no hay. a ver, ¿está escuchando? Sí, te escucho. Ah, ya. Oh, por Dios, Ronald, la madrugada hoy día. ¿Ah, sí? Mm, Buen día. ¿Listo? Pobrecito. ¿Qué pasó, Ah, ese es el profesor, ¿no es cierto? ¿Qué pasó, Ronald? ¿Te han botado de la cama? ¿O sigues, Ay, o sigues en cama? sigo en cama. Che, hay una película, Ya, Netflix, ya. la, es una serie de, no, es así igualita que La Reina del Sur, pero en norteamericana. Ujú. Y estaba viendo ahí en un capítulo y muy buena. Hoy hablan de Bolivia, hablan de, así de un cártel, hablan de Evo Morales. ¿Es el cartel de Malditango, che. el cartel de los sapos? No, no, no. No, cartel de Soto. No Pero sé. ahorita te digo. Ahorita- Ya está, profe Víctor, ya le envié. Ya, ahorita lo Oh, yo verifico. también ya le envié, pero no le llega. ¿Qué me ha enviado? Mándeme pues pancito con cafecito, ya que están por ahí. Ñe. Queen of the Shore se llama. ¿Qué? Queen of the Shore. Queen of the Shore. A ver, voy a buscar en Netflix. Muy bueno, che. Les recomiendo para que narquen. Para darse ideas, pues esas novelas me mienten, pero parece que Algo de verdad tiene, ¿no? solamente ojalá que por lo menos las mujeres y el alcohol sea verdad en ese mundo. Y Se el money, pasa. money. Claro, pues, charlas se los veo a los tipos siempre en grandes fiestas, en grandes parrandas. ¿Ya ¿Qué qué hay que hacemos? mandarte? ¿Qué hay que mandarte? Mándenme por delivery o cafecito con pancito, pues. A mí me gusta el pan con mantequillita. El profe Víctor está botado, pues. Ah, Todo está con Buen su... día, profes. Ya se empezó a grabar, ¿no? Claro, desde que Está amanecí. grabando. Ah, bueno, entonces no hablaré mucho. Ya la Alicia Morón, esto no va a entrar, ¿pareció o va a entrar? ¿Qué dice? No, no va a entrar porque no le llega el mensaje. Sí, che. Empezamos nomás nosotros a contar nuestra
Solamente analicemos la lectura y... Hasta las 9 analicemos y de ahí nos retiramos. Pues total, le mandamos capturas a la profe. Sí, Claro. ya pues. No le llega el mensaje y si le hablo por el normal. No, no es así, tiene que ser solo el mensaje, hay que mandar el link y ella ya sabe, sí ya sabe la hora que nos tenemos que reunir. Empecemos, profe, con el análisis de la primera lectura. Está interesante todo eso. Sí, ¿no ve? ¿Alguien quiere? Claro, aparte que lo importante es que nosotros reflexionemos en círculo, ¿no? Así es, esa es la idea. Profe Ronald, usted es el primero. Y ya, vamos a comenzar entonces, ¿no? Sin la licenciada. Ya. Claro. Usted que anoche durmió temprano. Colegas, buenos días. Voy a hacer el análisis de lo leído del autor Carlos Lenkensdorf. Ya, este autor, este escritor es un investigador nacido en Alemania. Disculpe, profe, disculpe que le corte. Disculpen, colegas, una pequeña sugerencia. Como se está grabando, tal vez se podría cortar esta primera parte y se podría hacer una presentación general de quienes conforman el grupo y la iniciación con el resumen del profe Ronald para mandarle tal vez el video por si acaso la dicen de animar entonces prendan su cámara y prendan sus cámaras y así para que desde ahí comencemos. Pero No la cámara, por favor. No, es que para prender la cámara un ratito sí, con luz, pero no así como Ronald sigue en su cuarto a oscuras, ¿eh? No, en serio, profe, o sea, la cámara creo que no es necesario, lo importante es la exposición. ¿Será? El debate. En esa playa que está usted, profe, hace frío. Y bien abrigado todavía. La playa. No es que mi compu está mal, profe, así que yo, en cuanto acabe esto, yo me voy al técnico. Estoy por celular. Ya. Sí. ¿Alguien? ¿Quién Pero va a pueden. Sí. Ya, ¿no? Empezamos. ¿Alguien se salió? A ver, contamos, tenemos 5, 6, falta la profe Mabel. No, pero usted empieza con la presentación, profe Víctor, ya que tiene el diapositivo. Pero tiene que hacer capturas. ¿Qué grupo somos? Somos el grupo 4 del 4. Ya. El grupo 4 del 4 somos. No. Grupo 4 del 3 y 4, o sea, grupo de... No, del 4. Sí, alguien tiene mejor cámara que yo, Lunar, y vos tienes mejor Somos cámara grupo que la mía. 4 del 4 y un colado del 3. Así, exacto. Un adoptado. Che, Ronald, vos estás con mejor cámara que la mía, hacer la presentación. Mira, mi cámara re borrosa, se ve me retrucha. Ahí ya. Bueno. 2, 3. Vamos a comenzar entonces ya con la socialización de la unidad número 2 de Diplomado de Investigación. Primeramente, muy buenos días, licenciada Morón. Vamos a hacer la socialización de la unidad número 2. Soy el licenciado Ronald Lunario. Voy a hacer la parte introductoria de la lectura número 1. Seguidamente van a exponer cada uno de mis colegas para poder tener una socialización de las lecturas que corresponden y de los trabajos grupales. ¿Ya? Por favor, ¿me podrías habilitar profesor Víctor, diapositivas en PowerPoint? Se fregó mi PowerPoint. Ahorita muy bien. Vamos a hacer el primer análisis de la lectura. Escuchar, hacer esta lectura es del autor Carlos Lenkensdorf, 2008.
Este autor es un investigador nacido en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Nos habla de aprender a escuchar, implica hacerse conscientes de la existencia de sí mismo y del otro como sujeto concreto. El pensar, el escribir y el hacer son elementos del escuchar y tiene como resultado el hacer. Podemos sintetizar que se puede escuchar muchas aportaciones, pero si estas aportaciones no son significativas, entonces no son de gran importancia y conlleva no a una opción, no a una acción, sino conlleva, digamos, a una situación estática. El escuchar y el hacer son unidades que no se pueden disolver. Los políticos practican esta situación. Muchas autoridades escuchan los acuerdos de las organizaciones sociales, ¿no? Pero una vez que entran en consenso, ahí se puede desarrollar la parte de la acción, ¿ya? El escuchar, pensar, decidir y luego el actuar son pilares de una democracia y son un todo dentro de la sociedad, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de análisis sobre esta lectura. El, el escuchar es la parte donde uno entra en comprensión sobre el pensamiento, ¿ya? Luego viene la parte del decidir, uno escucha, luego piensa, decide y finalmente actúa, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir este autor, Carlos Lenkensdoorn, en su lectura sobre el escuchar y el hacer. O sea, que nos enseña a escuchar. Sí, sí, tal vez alguna consulta de esta parte antes de Yo continuar con creo la que segunda lectura. más que una consulta sería una complementación, se podría decir, porque a partir de la lectura, creo que lo que tenemos que hacer como grupo es analizar y comparar con la realidad actual, ¿no? De la educación. La lectura es, es real y creo que nosotros con la ley 070 y incluso antes ya trabajamos esas partes del escuchar en las dimensiones del ser, saber, decidir, ¿no? Y creo que hoy en día estamos en ese desarrollo, en ese proceso, con cada estudiante que se incorpora al SEA cada semestre o cada año. O sea, nuestro trabajo está basado en eso, en lo que indica la lectura, desde mi punto de vista. Justamente iba a decir eso, pero Ya, bien. también, también podemos hacer una aportación, tal vez, a lo que dice usted. Eh, por ejemplo, el escuchar, nosotros podemos escuchar muchas teorías, ¿no? Por ejemplo, podemos escuchar, a ver, sobre diferentes corrientes pedagógicas para poderlas complementar en nuestro contexto y en nuestra realidad, digamos, de trabajo. Pero si, digamos, estas teorías y pensamientos pedagógicos no son contextualizados o no son acordes, digamos, a nuestra realidad social en la que vivimos, entonces nosotros lo vamos a dejar pasar, ¿no es cierto? Pero mientras aquellos aportes y aquellas innovaciones pedagógicas que tienen tal vez son parte o son tal vez, ¿cómo se podría decir? Son iguales a nuestra realidad de trabajo, entonces podemos tal vez ver esta parte sobre el actuar, ¿no? Podemos escuchar estas nuevas corrientes y tratar de implementarlas. Podría ser, ¿no? Como facilitadores, digamos, ¿no? Dentro de la labor docente. Así es, colega. Tal vez para acotar un poquito más ahí al saber escuchar, ¿no? Es una acción muy importante donde pues nos lleva a conocer la realidad
del participante o entre nosotros, ¿no? Como facilitadores, saber escuchar a una persona es ponerle la atención y a partir de ahí podemos tal vez, no sé, conseguir muchos logros, ¿no? Como ya habíamos socializado en la primera unidad, es el aspecto más importante de la persona que nos tenemos que tener en práctica en la investigación, ¿no? Si escuchamos, vamos a poder compartir con ellos en la conversación, en el círculo de reflexión que tengamos, pero si simplemente oímos y no tomamos en cuenta las opiniones de las personas, no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, tanto en nuestra labor como docentes, como facilitadores, o en el accionar como facilitador, ¿no? Dentro del círculo. Ya. En el contexto, profe Sonia, en el contexto, por ejemplo, del participante, el escuchar y el hacer, por ejemplo, en el caso de educación alternativa es distinta, ¿no? Como usted sabe, por ejemplo, el participante viene, en el caso, por ejemplo, técnico, ¿no? Viene el participante, por ejemplo, a querer, digamos, como gente mayor, viene a querer escuchar, digamos, tal vez algo que le pueda, tal vez le pueda servir para poder ganar plata y así sostener a su familia, ¿no es cierto? En el caso de los participantes, por ejemplo, una de las visiones creo que de nuestro SEA es educar para que los participantes puedan ser, evidentemente, actores de su propio emprendedurismo, ¿no? Para que ellos puedan, por ejemplo, un participante, por ejemplo, viene al SEA, aprende, por decir, alguna carrera técnica que puede servirle mucho más adelante para el motor económico de su propia familia, ¿no? Y recién lo escuché. Y eso sería más o menos el ejemplo del escuchar y el actuar, Colegas, ¿no? Y el ¿ustedes hacer. también? Yo no escuché nada de lo que está hablando. Sí, yo escucho bien, yo escucho bien. Yo escucho bien Profes, también. para acotar un poquito más, yo como les indicaba ayer en el CEA, estas lecturas son de años pasados y seguramente se adecuaban en ese año, ¿no? En esa realidad. Hoy en día nuestra realidad es otra. Hoy en día la ley educativa nos permite o nos da más apoyo, digamos, al profesor, ya que existen diferentes formas de hacer planificaciones, ¿no? Existe la planificación, el currículo regionalizado, diversificado, o sea, ahí nosotros creo que podemos ser más flexibles en cuanto a llevar contenidos de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad del alumno. El tema de la escucha y el del escuchar y el hacer, creo que ya es un tema que nosotros lo venimos llevando desde hace años ya, o sea, desde la incorporación de la ley 70, incluso hasta antes. Entonces no podemos decir que hay que aprender a escuchar, sino que nosotros ya escuchamos. Es por eso que producimos capacidades en los participantes adultos. Es por eso que los CEAS aún están vigentes y con buena estadística de alumnos. Es porque nosotros como maestros respondemos la realidad de ellos, ¿no? Es un punto de vista, colegas. Gracias. Buen día, colegas, pero no debemos olvidarnos que nosotros, claro, como docentes escuchamos, pero en una parte pequeña, nuestros participantes no escuchan. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando nosotros les explicamos un contenido, damos una actividad para que ellos elaboren, escucharon jóvenes, comprendieron qué hay que hacer, sí, sí, profe, sí. Al día siguiente ya están con los mensajitos, profe, es que no escuché, profe, es que no, es que, y ponen miles de pretextos. Y ahí yo creo que llega la lectura para poder hacer comprender a los estudiantes la importancia de escuchar, no tanto a nosotros como docentes, sino a los participantes, que ellos también tienen que escuchar, porque no es lo mismo escuchar que oír.
Y ellos, al parecer, lo que uno les explica, ellos simplemente lo oyen, pero no escuchan, no analizan lo que nosotros estamos explicando. Si lo tomamos desde ese punto, yo creo que la lectura aún es importante llevarla a la práctica, más que todo para los estudiantes. De acuerdo con ello, profe. En los estudiantes tenemos que seguir continuando con el desarrollo del valor, se podría decir, o del hábito de la escucha. Porque bien claro dice el texto, ¿no? El que escucha, hace. Y al hacer, pues estamos progresando y todo lo demás, ¿no? Bueno, con eso finalizo. Hay que tomar en cuenta también pues que el tiempo de atención del ser humano no excede pues ni la media hora, así que hay que aprovechar esos 20 minutos. instantes 20 minutos. preciosos, 20 minutos, ¿eh? Hay que aprovechar esos importantes 20 minutos, 20 ese minutos momento de para dar. atención, porque después ya se distrae, aunque esté presente, y se distrae con cualquier cosa. Bueno, Claro. En el caso, por ejemplo, y eso tiene razón, ¿no, el profe? En el caso, por ejemplo, de los niños es más complicado. Por ejemplo, con este tipo de educación virtual, ¿ustedes piensan que los niños que de pre-kinder y los niños que están en las primeras etapas de aprendizaje, ellos realmente están aprendiendo? Entonces es bien complicado, ¿no? Entonces es también parte, digamos, eso del proceso educativo. Y tiene también razón lo que dice la profesora Liliana, eso nos ha debido tocar también a nosotros como facilitadores. Muchas veces les explica a los participantes algo, pero ellos no escuchan. Se les explica, no escuchan, pero yo creo que eso también es un poquito para reflexionar, ¿no? Si realmente no están escuchando es porque nosotros tal vez no nos estamos haciendo escuchar, ¿no? Puede ser que tal vez con este tiempo de pandemia nos hayamos vuelto tal vez profesores muy tradicionalistas, como se quiere decir, estamos más ligados en los conceptos, y bueno, queremos que nuestro alumno sea definidor de conceptos, pero lamentablemente nos estamos olvidando de las formas de poder hacer escuchar, ¿no? Los temas que tenemos a los participantes. correcto. Ya, mucho nos entretenemos en esa. Sí, sí, bien, profes. Vamos a continuar entonces analizando las lecturas del tema 2 y bien, ahora vamos a ver lo que es la pedagogía de hacer preguntas, ¿ya? Esta lectura se trata de una conversación entre Antonio y Pablo Freire, ¿ya? En el que Antonio indica lo siguiente, ¿no? Es muy importante, creo, escuchar esta conversación que tienen ambos, en el que dice que el enseñar o educar es fundamental y por eso el que enseña debe tener decisiones políticas bien definidas en un mundo jerarquizado donde los que detentan el poder detentan el saber, ¿no? Detentan significa tiene el poder, ¿no? Tiene. Entonces, y teniendo en cuenta de que la sociedad actual le ofrece, dice, al profesor una parte del saber y del poder. Eso sí es cierto. También observa que en la enseña se han olvidado de las preguntas, o sea, estamos hablando del profesor, ¿ya? Tanto el profesor como los estudiantes. Y en su opinión, todo conocimiento comienza por la pregunta. Creo que eso es algo obvio, ¿no? Sin embargo, concluye indicando que tiene la impresión de que hoy en día la enseña es respuesta y no pregunta. En esa parte hay que pensarlo, colegas, y hay que analizarlo. Dice de que hoy en día la enseñanza es respuesta y no pregunta. Y a todo ello, Freire responde lo siguiente. Responde que está muy de acuerdo con lo que Antonio indica y que Freire lo llama a este fenómeno como la castración de la curiosidad. Castración de la curiosidad. Esto dice que es un movimiento unilineal que va
desde aquí hasta allá, o sea que no continúa, ¿no? Que tiene su medida, o sea que va de aquí hasta allá y nada más. Y que el educador en general ya trae respuestas sin que le hayan preguntado, ¿no? Estos dos escritores, analistas, Antonio y Paulo Freire, bueno, pues analizan la situación de la educación en ese año, ¿no? 2013, cuando ellos hablan de que el maestro tiene por un lado el saber y tiene por el otro lado el poder, ¿no? El poder tal vez porque estamos en un aula con cierta cantidad de estudiantes quienes nos escuchan por unas horas, atienden y hacen lo que nosotros indicamos, ¿no? En cuanto a la materia que llevamos, ¿no? Pero hay mucho que analizar, les decía, en la parte de que hoy en día la enseñanza es respuesta y no pregunta. Y me gustaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes, colegas. Profe, una cosita para todos los colegas, antes de dar su lectura, Sí, yo creo que deberían decir su nombre, ¿no? Su nombre para que se pueda tomar en cuenta, se pueda ver el video, ¿ya? Por sí, favor, antes de... pues, mi nombre es Soledad Llanos, así que concluyo con eso, profes, y empecemos a analizar entonces, ¿no? La segunda lectura. Ya. A ver, yo desde mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, cuando surgen las preguntas, surgen las preguntas cuando ha existido, por ejemplo, un aprendizaje significativo. Por ejemplo, si nosotros le enseñamos al participante cuánto es uno más uno es dos, ¿no ve? Entonces, cuando existe ese aprendizaje significativo y dice ¿por qué esto es dos? A ver, ¿por qué? ¿Por qué uno más uno es dos? Entonces, ahí surge tal vez, digamos, el pensamiento crítico, ¿no? ¿Por qué se dan estas situaciones? Entonces, les estoy poniendo, por ejemplo, ese tipo, digamos, de ejemplo en cuanto a las matemáticas, ¿no? Ahora, si nosotros les enseñamos, por ejemplo, a los participantes qué es la oración, bueno, sí, la oración es un conjunto de palabras, evidentemente, que tienen un significado, ¿no? Entonces, cuando existe ese aprendizaje, dice, pero ¿por qué? O sea, surge, cuando hay un aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Hay metacognición de los conocimientos, entonces en ese momento surgen las dudas. ¿Y las dudas qué es? Las dudas son tipos de aprendizaje, ¿no ve? Entonces, ese sería, digamos, un punto de vista, digamos, mío. Eso sí, también para aportar, claro que en la pandemia que hace preguntas, aquí más que todo también involucra al maestro que tenemos que crear condiciones, y anteriormente estábamos hablando de eso, de crear condiciones para que el estudiante tenga la necesidad de querer aprender determinada temática. Por ejemplo, ¿a qué me voy? Hablábamos de niños o de jóvenes que tal vez algunos nunca, en primaria especialmente, con martirio y dolor aprenden la matemática, sumar, multiplicar y qué sé yo. Y a la fuerza les obligan, les mecanizan a la fuerza, pero si es que el profesor crea las condiciones necesarias que el estudiante tenga la necesidad de aprender, lo aprendería automáticamente, involuntariamente, o sea, por conciencia. O sea, por ejemplo, les pongo un caso, ¿no? Una vez yo vi un profesor que él jugaba con sus estudiantes de primaria al mercadito, así que les hacía disfrazar casi como sus papás con polleritas y vendían sus caramelitos, vendían galositos, vendían huevitos y vendían en el curso. Y aquellos niños que querían comprar, obviamente tenían que pagar con dinero. Y aquellos que no sabían cuánto sumar, cuánto pagar o cuánto dar el cambio, estaban fregados. Así que sí, todas las semanas han puesto a jugar eso. Y los que no sabían matemática, a la fuerza han tenido que aprender a sumar o a por lo menos reconocer los billetes de cuánto era y cuánto correspondía el precio. ¿Ve? Son crear condiciones donde realmente el estudiante tiene la necesidad de aprender. Y a eso es más que todo la pregunta, la pedagogía de la pregunta, ¿no? O sea, Sí, muy buena, le hace profe. investigar. Ajá, sí. Lo que a mí me gustaría saber es, colegas, cuál es la interpretación que le dan a la parte donde indica hoy en día la enseñanza es respuesta y no pregunta.
Pero, claro, o sea, ahorita automáticamente, como la interpretación es de que los temas curriculares ya vienen dados desde el ministerio. Y, o si bien desde el ministerio como currículo base o bien desde el ministerio como currículo regionalizado, pero ya están dados los temas. Y si yo quiero improvisar otra temática que no está de acuerdo a eso, no, ese sí está saliendo del tema. Tiene que llevar estos temas, tal cantidad de temas mínimamente, su porcentaje y su cuantitativa, cuántos temas debemos llevar mínimamente o lo mejor si es mucho, máximo. O sea, no dejan Y explayar al dónde queda el estudiante. currículo, y dónde queda el currículo diversificado, contextualizado? Nos dan también la opción de que nosotros incorporemos temas de acuerdo a la realidad. Ahí están los emergentes, contenidos emergentes ahí. Bueno, ahí está. Entonces, como que esta lectura tal vez funcionó en esa época, pero en esta ya es distinta, ¿no? Porque tenemos más opciones. Entonces no estaríamos castrando la curiosidad, como dice Paulo Freire. Aunque seguramente en esa época sí castraron la curiosidad porque no tenían un currículo flexible. Entonces es Pero, un punto de vista, ¿no? Bueno, yo les comento una ah, cosa, pero yo el 2018, o sea, en Villamontes tuve una experiencia que llegó una asesora del ministerio, creo que era, con técnicos del ministerio, a ver mi desempeño en el aula y no sé qué más. Y la cosa es que hicimos comparación mi planificación anual con el currículo base y con el currículo regionalizado. Y cosas que me observó ciertos temas que yo estaba enseñando porque eran algunos temas que no estaban en el currículo. Por eso yo estaba en matemática y en matemática no hay dónde perderse. Pero el tema que me llamó la atención de forma verbal por el motivo que me dijo que a mí se me está pagando para que enseñe lo que está en el currículo base, no para que yo dé otras temáticas que no están en el currículo. Si quiero enseñar ciertas cosas, tengo que dar clases privadas o fuera del horario de clases. Eso me recalcó, para que vean cómo son los del ministerio. no, profe, Yo creo que eso es se una da en algunos experiencia. casos Sí. debido a que los del ministerio, lastimosamente la gente que trabaja ahí, y yo he podido también yo ver, por ejemplo, cuando se dan algunas conferencias o cuando hemos dado, ¿se acuerda, profe Soledad, la calificación de méritos? Los mismos personeros que califican, tampoco yo pienso que están calificados para poder tratar de evaluar a los docentes que tienen amplia categoría, son jovencitos recién, están comenzando y son muy cerrados a lo que les indica tal vez su política partidaria, ¿no? Entonces, me parece que los personeros del ministerio, aún todavía con esta ley cero, con esta nueva ley Avelino Signani, no están pudiendo entender muy bien, digamos, cuál es la filosofía, ¿no? Y yo un poquito discrepo con lo que dice la profesora Soledad, eso ya ha pasado hace años. Miren, por ejemplo, la escuela Ayllu de Guarizata, que tiene el modelo sociocomunitario productivo, evidentemente es de 1932, pero hasta hoy, que es 2021, lo estamos viendo y lo estábamos estudiando, y en algunos casos se está practicando, ¿no? De la situación sociocomunitaria productiva. Ahora, tiene que pasar, evidentemente, a partir de la ley 070, tiene que pasar, ¿cuánto? 12 años para ver si realmente esta ley que tenemos ha sido una ley que evidentemente es buena y tiene frutos buenos, ¿no? Tiene que pasar ese tiempo para poder calificar. Y si no es bueno, evidentemente vamos a tener que cambiar a otra nueva ley y sacar una nueva reforma educativa que evidentemente tenga otro tipo de pensamiento, ¿no? Profe, si yo quería, también discrepo con el profe Ronald y respondiendo a lo que indicaba el profe Víctor de que es su director en este año, yo pienso que cada director tiene su forma de administrar y no todos son iguales. Yo quería, como dice la tarea del tema 2, de que debemos analizar o comparar la lectura con la realidad de nuestro centro. Ya en nuestro centro yo no veo que existe castración de la curiosidad, puesto a que se aplica el currículo contextualizado diversificado. ¿Por qué lo digo, colegas? Porque yo vi las mallas que utilizan algunos técnicos
y ahí hay contenidos, temas interesantes para, por ejemplo, de corte confección, elaboración de la ropa típica de la región. Entonces yo veo que ahí no se le está coartando la curiosidad de los participantes, tampoco de los maestros, más bien los maestros se acomodan a la necesidad de aprendizaje del alumno. Entonces creo que esta lectura para el centro, para algunas especialidades, no va, digamos, no es tan coherente. Claro, a nivel nacional seguramente cada unidad educativa tiene sus respectivos problemas, ¿no? Pero creo que el análisis de la lectura es sobre nuestra realidad, sobre la realidad que nosotros vivimos, digamos. Eso para finalizar, colegas. Bueno, perfecto. Yo estoy de acuerdo igual. Bien, continuando con el análisis de las lecturas, voy a hacernos la interpretación del procesos educativos integrales. En este aspecto, en este punto, Renan Mamani López hace la relación o la reflexión donde indica, ¿no?, que estos procesos formativos deben ser integrales desde todo punto de vista, lo cual implica que nosotros como facilitadores no podemos darles la responsabilidad total en el caso de que a los participantes, ¿no? Ya que nosotros no trabajamos, no tenemos la Junta de Paz de Familia, ni esos casos. Acá en el texto, el ejemplo es con primaria, con secundaria, en área regular. Pero en nuestro entorno, como ya estamos trabajando con personas mayores, entonces, el de apoyar, ¿no? El de brindar el apoyo, estar inmerso en la problemática que ellos viven, repito, cada persona, cada participante tiene una familia, tiene responsabilidades fuera del aula, ¿no? Entonces nosotros en ese aspecto debemos también ser amigos de ellos, ¿no? Para conocer la realidad y poder comprender muchos aspectos que por algunos motivos dejan de asistir al colegio y no sabemos cuál es el problema que hayan tenido, entonces ahí actuar, ¿no? Desde ese punto de vista es muy importante involucrarnos en la vida de los facilitados, de los participantes, perdón, y en las actividades curriculares. De esta forma realizar un acompañamiento compartido, ¿no? Maestro y en algunos casos donde tengamos participantes que sean menores de edad, bueno, con el padre de familia, porque en el área regular, por ejemplo, si trabajaríamos con niños, ahí sí, ¿no? Tenemos que hacer parte activa a los papás, ya que muchas veces los niños, si tienen problemas, problemas en casa, pues eso repercute en el aula, ¿no? Eso sí. Repercute en el aula, no sabemos si ha comido, si no ha comido, si ha desayunado, si no, qué problemas tiene ese niño. Entonces él está ido ahí pensando en qué es lo que va a pasar cuando vuelva a su casa, o muchas veces acá en la zona los papás los dejan a los chicos desde la mañanita, donde la hermana mayor o ellos tienen que vestirse, tienen que ir al colegio, llegan tarde. Bueno, hay muchas situaciones que se dan donde como maestros tenemos que trabajar, ¿no? De forma integrada con los papás, con los tutores y con las personas que van a nuestro centro, que van a nuestra aula. Muy de acuerdo. Profe, Yo también muy de acuerdo. Profe Sí. Sonia, ¿se acuerda que, no sé, creo que estábamos en el mismo curso en el Profocon, este licenciado Renan Mamani López vino con el encargado del Profocon, que esa vez la licenciada, no me acuerdo muy bien, era un licenciado, ¿qué se llama? Pues el que era encargado del Profocom y director también de CAISA. ¿Se acuerda? Un flaco alto, la primera vez que estábamos pasando clases en la De la Serrano. normal. Adolfo Sancú.
Sanku, exacto. Él vino con él y él nos presentó porque este joven Renan Mamani era licenciado, profesor, y él era el Sí, que estaba escribiendo los módulos de la módulo número 1 del Profocon, número 2, sí, inclusive sí. Ajá, era el autor, ¿no? Yo me ajá, acuerdo de él y me acuerdo también cuando hablaba sobre los procesos integradores y ujú, hacías referencia, por ejemplo, a lo que usted decía, este, decía, por ejemplo, las unidades educativas son, digamos, los CPTs, decía, ¿no? Porque esas veces estaba de moda eso, el PCP, CTP, CTP y todo eso, ¿no? ujú, Las unidades educativas son las comunidades, ¿no es cierto?, de participación, evidentemente, de la comunidad, que tienen que ser integradas, dice, ¿no? Por los actores. ¿Quiénes eran los actores en ese tiempo? Era la comunidad educativa, ¿no? Tenía que ser sí, integrada, por ejemplo, por el junta de vecino, el policía que estaba, la comandancia que estaba cerca, los ajá, vecinos, los dirigentes. Entonces, yo más o menos entendía eso, la integración un PCP tiene que ser integrado por todos los actores sociales, ¿ya? Una vez que se integran todos, porque se tenía una reunión antes, ¿no es cierto? Se hacía una reunión con estas autoridades y se trataban de solucionar problemáticas del mismo contexto de la unidad educativa. Por ejemplo, aquí falta, qué sé yo, digamos, luminaria para tal. Entonces, todos estos actores tenían que dar su granito de arena y trabajar para que funcione. Y una vez que estos actores trabajaban, ahí surgían los procesos integradores, las unidades económicas, ¿cómo era? Unidades productivas económicas. ¿Y cuáles eran esas? Por ejemplo, nosotros en el SEA nos enseñábamos a, por decir, diferentes carreras técnicas y cada participante iba a su casa y cada participante en su casa formaba la unidad productiva, unidades productoras económicas, ¿no? Así como una empresa privadita y cada uno de esos se Oh, integraba y evidentemente concentraba al PCTE. Algo así más o menos yo había comprendido esa vez cuando vino él y explicaba esa parte, ¿no? No sé si tal vez la lectura trata de lo mismo, ¿no? Algo Sí, así, sí, ¿no? aparte Pero de en la este aspecto, evaluación. sí, eso, a partir de la autoevaluación, dice, ¿no? Eso creo que está en todo. Pero acá en la lectura sí, tal vez es un aspecto también más general, profe, donde tenemos que integrarnos, toda la comunidad educativa. Pero refiriéndome a esta lectura, habla de la integración a a los papás, ¿ya? Porque sabemos, ¿no? Que las necesidades también son un aspecto importante en la concentración de los estudiantes. Por ejemplo, las necesidades psicológicas, fisiológicas, donde nos hablas, ¿no? Que si carecemos, estamos con una de esas necesidades, no nos vamos a poder llegar a concentrar. Y creo que eso es lo que pasa hasta en nosotros en educación alternativa, personas que ya están, que podemos decir, no, ella va a entregar todo de sí para poner más atención, no es como los niños que se distraen en jugar o en hacerse bromas entre ellos. Pensamos que los participantes mayores no toman esa actitud, pero en la mente, en la mente ellos están, muchas veces tienen problemas, tienen preocupaciones, responsabilidades que cumplir y están en eso, ¿no? Pensando en ese aspecto, esa necesidad psicológica que tienen, les hace que pues puedan un poco debilitar en el aprendizaje, ¿no? Entonces, como maestros, facilitadores, tenemos que saber llegar a los participantes de una manera amigable para que ellos nos puedan confiar y ayudarles a solucionar. Creo que se sienten tal vez protegidos o, no sé, con una actitud diferente a que podamos, que puedan captar bien lo que nosotros les estamos impartiendo. claro, más que todo, algunos estudiantes lo que necesitan es que el profesor o el facilitador les escuche.
No, Sí, exacto. y claro, Ujú. y también, pero a veces eso va a extremo porque algunos profesores o profesoras creamos lo que son sentidos de paternalismo o Ah, no, maternalismo a sí, extremo ya nos volvemos re sobreprotectores con no, los, no, no, con los eso no estudiantes. pasa. Así, Bueno, Lo que colega, indica que el así como proceso, la Lili con sus estudiantes. no, lo que indica es que el proceso de enseñanza debe ser compartida y que nunca se le debe dar la total responsabilidad al alumno, por mucho que sea niño, por mucho que sea mayor, ¿no? O por mucho que Mm, tenga un papá. Y yo creo que en eso sí estamos de acuerdo. Y creo que no hacemos eso nosotros, ¿no? mm. Bueno, no, no. es todo. Sigamos, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Le habló la profesora Sonia Rojas Ruiz. Bueno, aquí les habla el profesor Víctor Mérez, el más guapo del grupo. Vamos a... Yo, Qué yo, bien su autoestima, está bien. yo quiero compartir esta lectura. Yo quiero darla. Habla sobre la metodología de la didáctica no parametral. Dice, abandonar la derrota por un sujeto en potencia. Esto lo habla más que todo bueno, la que lo planteó esto, ¿no? Es una pedagoga de, se llama de Estela. Bueno, más que todo esto es una tendencia, no es tanto una teoría, ¿no? Pero habla sobre los procesos educativos. Ese proceso educativo más que todo está dedicado para aquellas personas o estudiantes privilegiados, él lo dice. ¿A qué se refiere con privilegiados? Son exclusivamente para aquellos estudiantes que tienen la oportunidad de ir o asistir a un colegio, de sentarse en un pupitre o una banca, bueno, de asistir de forma presencial a una escuela. Y no aquellos, hay otros, claro, otros sectores donde algunos reciben educación a distancia o algunos no reciben educación en la casa, digamos, ¿no? Pero eso le llama, es un privilegio para aquellos que reciben la educación en la casa, digo, en el colegio. A eso más que todo habla, dice que al estudiante hay que tratarlo como un individuo en potencia. No hay que reprimirlo ni cortarle su inspiración ni sus preguntas, todo lo que estábamos hablando anteriormente sobre las inquietudes que el estudiante tiene o de saber potencializar las preguntas que él tiene o hacerles preguntas más que todo para que él pueda dar las respuestas y no darle todas las respuestas a los profesores, ¿no? Los dos facilitadores o profesores debemos hacer muy bien, hacer la didáctica de las preguntas, consultar al estudiante qué es lo que le motiva a levantarse, qué es lo que le motiva a vivir como vive, por qué vive como está, por qué hace las cosas que hace, cosa que él poco a poco vaya reflexionando sobre su contexto. Es como lo que hacemos nosotros ahorita. Estamos socializando a ciertas lecturas, ¿no? Al mismo tiempo, pero si nos viene cuestionantes a la mente y lo hacemos público, nos preguntamos entre nosotros, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y sin embargo, eso nos ayuda a reflexionar y a descubrir nuevas cosas. Es como autoanalizarse, como ir a un psicólogo invisible y autoanalizarse uno mismo. Solito nos vamos dando las respuestas de por qué estamos como estamos. ¿Ve? Y dice, si es que no hacemos esto, en realidad estaríamos atentando contra el estudiante. Si no lo incentivamos a hacerse preguntas sobre el porqué de su existencia, por qué hace lo que hace, estaremos atentando al estudiante. O sea, no lo estaríamos desarrollando a su máxima potencia el estudiante. Y eso lo llama a ella, si es que no haríamos eso, lo llama, ¿no? En su libro, la educación bonsai o la pedagogía bonsai, porque dice que algo que está predeterminado a ser demasiado grande, como un árbol, lo pone un ejemplo, ¿no? Algo que está predeterminado a ser algo grande y hermoso y bello, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Lo estamos apretando, cosa que lo estamos desarraigando de sus raíces para llevarlo a una maceta, o algo, a un círculo bonito o algo bonito. Le estamos quitando su grandeza para dejarlo algo pequeño, ¿ve? O sea, todo lo que el potencial que el estudiante puede tener, lo estamos dejándolo enfrascado en como digo, como una fábrica o empaquetado para que así siempre siga ciertas reglas y no se exprese o no se pregunte el por qué estamos como estamos. Por ejemplo, hay un caso, ¿no? Especial que eso me hizo reflexionar mucho. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez, especialmente en cuarto, quinto y sexto y secundaria, por qué las horas de sociales son más horas de sociales que las demás áreas? En horas sociales, en área regular, creo que son 32 horas académicas, mientras lo que le sigue son matemáticas de 20 horas, luego recién sigue las demás que son de 12 horas y 8 horas mensuales. Y en las temáticas de sociales, creo que lo que más he visto en el currículo son temas de, ¿cómo se llama?
Ay, profe Ronald, ¿me puede colaborar? ¿Qué temáticas son las que lleva más que todo en el último año? Pero he visto temas más socialistas y más temas políticos que temas que realmente le puedan servir en algo al estudiante para sus temas académicos de universidad o para lo que está estudiando. Profe, en la parte, por ejemplo, de sociales, Ujú. se lleva más teoría del Estado, el Estado plurinacional, ¿no ve? Son te- Realidad social y política, todo relacionado con el pensamiento político, ¿no? por eso, a eso me voy, ¿eh? O sea, está Eh, enfrascándolo al estudiante casi, lo está enfrascando para que tenga cierto pensamiento y no lo está dejando expresar como debería ser más que todo, ¿ve? A eso se va más que todo la lectura esta, a eso me iba. Y me hizo Más lectura. bien fortalece el conocimiento de los alumnos con el estudio de lo que es el Estado, la democracia, la autonomía, los poderes. O sea, estamos ampliando su No, conocimiento. no, 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 no. Sí, esa es una Estudiando técnicas. yo lo veo como una política de gobierno que hace ¿para qué? Para que el estudiante automáticamente llegue a los 18 años a ciudad porque votar y ya tenga un pensamiento ideológico acorde a lo que piensa el gobierno. Pero En si no teoría, llevamos en, esos en temas, teoría, ¿dónde aprende el estudiante? en teoría está ganando más votos. Pero bueno, o sea, me voy aquí a que el gobierno ya lo pensó, lo craneó esto para enfrascar el pensamiento del estudiante. O sea, ¿por qué sociales lleva más 32 horas, mientras las demás materias llevan entre 12 y 8 horas? Ahí me voy. O sea, ahí está. Sociales, profe, es la vida. Una Oh, persona sí o sí tiene que vivir en una sociedad, de la sociedad, rodeado de lo la mismo sociedad. podemos decir de Sí lenguaje, o lo mismo no. puede decir de matemáticas, de física, de química, todo, cada cual va a defender su postura, su área y lo demás. Pero yo me voy que algo está confabulado desde ahí, desde ese punto. Están creando, Bueno, el sistema está creando estudiantes bonsai, los quiere enfrascar, los quiere con la mente lista para época de elecciones y el pensamiento del gobierno. Bueno, ujú. eso me trajo la reflexión, esa lectura, ¿no? Más que todo, a eso está hablando de la lectura, estoy relacionándolo nada más. ¿Ve? Claro que sí, profe. Al final es un punto de vista, ¿no? Y todo punto de vista se respeta. Me gustaría, no sé, tal vez darle un pequeño resumen a esta lectura desde mi ¿Ya? punto de vista, Ujú, porque claramente dice, ¿no? Debemos, ¿cómo se podría decir? Fortalecer o motivar el hábito o despertar el hábito de la curiosidad, de la investigación del estudiante, ¿no? Para que éste continúe investigando y no se conforme con que alguien les responda alguna pregunta, sino que se convierta en investigador, ¿no? Algo así. ujú. Profe, ¿puedo aportar algo a esa situación? Sí, sí. Por ejemplo, la didáctica no parametral, ¿no ve? Ujú, Estoy también yo viendo ese cursito del parametrismo. sí. La didáctica del no parametral es un pensamiento también educativo, es una corriente pedagógica, ¿ya? Ujú, Por ejemplo, según lo que yo he podido leer un poquito de la didáctica de lo no parametral, indica de que el individuo tiene que tener las siguientes consignas, por ejemplo, dónde vivo, dónde soy, por qué estoy en este lugar, y se plantea muchas preguntas, ujú, ¿ya? Entonces, eso es la didáctica para usted que ha debido leer, también puede entender un poquito. sí. La didáctica de lo parametral son espacios, digamos, o se tiene que crear en el participante las interrogantes de su medio vivir, de su medio, de su forma de pensar, dónde estoy, dónde vivo, en qué país vivo, por qué estoy así, por qué esta religión. Entonces, es más la teoría, digamos, de la interrogación. ¿Lo ve? Así más o menos es su lectura, ¿no? Correcto, ajá. Donde el mismo individuo se debe cuestionar, el mismo participante o el mismo estudiante debe eh, preguntarse, ¿por qué estoy como estoy? ¿Por qué vivo donde vivo? Ahora, y para salir de donde vivo, si vivo en un barrio muy pobre, muy marginal y soy muy miserable, como digamos en mi vida, ¿qué puedo hacer para salir de donde estoy? ¿Qué puedo hacer para Ah, crecer? el Y porqué ahí de va, su y ahí va existencia. reflexionando poco a poco cómo surgir.
Es una reflexión interna más que todo que se hace, pero eso el facilitador puede llevarlo a esos pensamientos poco a poco, ¿no? Que reflexione sobre Si eso. se dan de Exactamente. cuenta, Ujú. si se dan de cuenta, colegas, desde la primera lectura que ha sido la mía, así sucesivamente todas las que hemos tenido, está esta teoría, digamos, de las preguntas y respuestas, ¿no ve? O sea, con que yo creo que este segundo módulo El es tema 2. más que todo para que se pueda, digamos, hacer la problematización, digamos, del proyecto. Podemos Producto preguntarnos por qué final. situación surge esto, podemos problematizar, ¿no ve? ¿Por qué razón nos interrogamos? ¿Por qué situación? Más que todo es esa parte, digamos, ¿no? Ahora la segunda unidad. Ujú. Ya, Estamos viendo. listo, estamos bien, ¿no ve? Ahora sí, vamos a la Sí, sí, siguiente. sí. Ya acabamos Ujú. casi. Esta es mía. Ay, Ya. Lili, preséntate, pues. Bien, colegas, yo les voy a hacer conocer un poquito de esta lectura muy interesante, muy bonita, la verdad. Es la producción de conocimientos generados en la realidad y articulados a la recuperación de saberes locales para una educación integral, holística y dialógica. Esta es una sistematización de un grupo de colegas que se estaba preparando en el Profocon para hacer la licenciatura. Más que todo, para ellos es una bonita experiencia. Nos hablan acerca de la importancia que tiene articular contenidos, por ejemplo, lenguaje con sociales, temas que tengan relación. Por ejemplo, lenguajes sociales, matemáticas, física, química. ¿Cómo podemos articular los contenidos? Es lo que nos explican. Para poder trabajar de esta manera, por ejemplo, la guerra del Chaco. Sociales toma la guerra del Chaco desde el punto histórico. Para poder articular contenido con literatura, literatura va a tomar literatura de la guerra del Chaco, tratando de encontrar los escritores más sobresalientes, los actos heroicos que nacen dentro de la guerra del Chaco. Química, por ejemplo, los elementos bélicos, qué tipos de bombas utilizaron. Matemáticas se unirá mediante la cantidad y los números, por ejemplo, de qué territorio a qué territorio, y tratar de utilizar todo esto para poder articular los contenidos. Eso es lo que nos hablan ellos en la primera parte. Es muy bonito. También nos hablan acerca de las experiencias que ellos tuvieron al momento de utilizar los juegos lúdicos, por ejemplo, jugar en clases, cuando vemos que el estudiante pierde ya las ganas de atender, de prestar atención a lo que el docente está explicando. Ellos nos mencionan que les sirvió muchísimo los juegos lúdicos, los juegos didácticos, sacarlos un rato a los estudiantes al patio, hacer que ellos se distraigan, por ejemplo, que respiren, dice, que no estén siempre dentro de las cuatro paredes, que es el salón. También nos hablaban acerca de la actuación, que es importante hacer que los estudiantes se desestresen, por ejemplo, mediante la actuación, que no todo tiene que ser seguir el contenido o las letras que nos indican los libros, sino que tratemos de ponerles la sazón, que nosotros le demos el sentido a nuestra materia, que nosotros hagamos que cada vez que al estudiante le toque matemáticas, que cada vez que al estudiante le toque lenguajes sociales, física, química, simplemente ellos amen y esperen con ganas esa materia. Eso es lo que nos hablan en esta lectura, que por cierto era muy larga, pero muy interesante, porque es más que todo las experiencias que ellos vivieron, donde ellos dicen que no aplicaban todo esto, y a partir de la licenciatura del trabajo en Profocon, recién empezaron a hacer todas estas actividades y les pareció muy interesante, y ellos también mencionaban que a pesar de que terminen su licenciatura, pues iban a continuar con todas estas actividades porque se dieron cuenta que los estudiantes aprenden más rápido,
con estas técnicas que los estudiantes prestan muchísima más atención a sus docentes mientras trabajan de esta manera. Profesional, por favor. Más que todo de eso se trata la lectura, colegas. Y en sí tienen razón, porque me llevaba esto a analizar el 2019 cuando entré al CEA. Un día estaban muy cansados los participantes del especializado y el salón estaba totalmente aburrido. Cuando entré les pregunto qué pasó. No, es que el profesor nos dio mucha tarea, mire, estamos lastimados y todo eso. Estaban con ampollas los dedos. Y realmente daba pena porque tenían unas caritas increíbles. No sé qué les habrá hecho el profesor. La madre Lili, dice, la madre Lili. ¿Y qué fue lo que hice? Sacarlos, por ejemplo, para que ellos traten de desestresarse a la cancha. Y les hice hacer la dinámica del micro. O sea, apoyarse entre todos. Cuán importante es, por ejemplo, confiar en el compañero que va a tu lado. Por ejemplo, en curvas y todo eso, tratando de hacer esta dinámica, ellos comprendieron la importancia que tienen el apoyarse y la confianza, ¿no? Confiar entre unos y otros. Después de esto regresamos al salón y la clase se volvió un poco más armónica. Pudimos avanzar, continuar con el avance de contenidos y funciona, la verdad funciona y me pareció, me recordó, ¿no? Esta lectura a esos momentos que pues pasé con mis participantes. No sé qué pueden argumentar los demás. Son rumores. Sí, me gustaría saber esa dinámica del micro para empezar. Por otro lado, profe, indica lo siguiente, como siempre digo, desde mi punto de vista, ¿ya? Creo que el CEA Yacuiba siempre ha tenido ese desafío de elegir una temática para trabajar en el PSP, puesto a que no solo debe integrar los contenidos de las materias humanísticas, sino debemos integrar las áreas, ¿no? Humanística y técnica. Y no acaba ahí. Debemos también integrar la realidad de los subcentros. Entonces, a veces es un poco complicado definir un tema a trabajar en el PSP del CEA, estamos hablando del CEA, porque las realidades son muy diferentes, ¿no? Del área técnica al área humanística, de los subcentros al centro, digamos. Pero sí es interesante que se pueda trabajar un tema que pueda, digamos, que se pueda trabajar desde nuestras distintas especialidades, niveles y todo lo demás, aunque es un desafío desde mi punto de vista. Sí. Esta lectura a mí me ha hecho recuerdo de todas las cosas que he tenido que mentir para que me den el título de licenciatura igual. Lo mismas cosas que está aquí, lo mismo he mentido yo. Y los mismos siguen mintiendo y siguen creyendo que funciona este método de articulación de todos. Yo cuando quería articular mi área con las demás áreas, los demás profesores se tiraron de risa. ¿Qué quieres articular? Por ejemplo, el tema supongamos que hagamos un ejemplo, a ver, estamos hablando de quinta secundaria o ustedes hablamos de especializados de una temática, intenten articular con matemática o con otras áreas, imposible, no se puede articular, cada cosa tiene su profundidad, su propia temática que tiene que ir llevando acorde a su curso. No pueden estar llevando sus numeritos o estadísticas de la guerra o esas cosas en bachillerato, ya. En bachillerato y la prepromoción se llaman cosas superiores que temas casi de la universidad. No se puede en matemática, ni en física, ni en química, ni en esas áreas articular con sociales o lenguaje. Es la mentira más grande que se ha visto en este tema de producción producción de conocimientos generados de la realidad y articulando con los saberes. Así que, pero la lectura está bonita, eso sí. Y lo peor que deja buena evidencia para que el Estado diga, sí, el método de la ley 070 sí funciona en su cabalidad en todos los rincones de Bolivia. Ese es mi aporte. Profe, aunque esto del PSP, algo cortito, profe, aunque esto del PSP
aunque sabemos muy bien que no se pueden integrar al 100% los contenidos como se quisiera o como pide la ley, creo que nos ha enseñado a los maestros a conocer las realidades de otras materias, otras especialidades, cosa que personalmente no sabía yo cómo funcionaba el área técnica, cómo funcionaba gastronomía, pero con el PSP sí he podido conocer esas realidades. ¿No? Pero así integrarse al 100% creo que no, y continúo indicando de que es un desafío, al menos para el SEA. Sí, para aportar algo también, ¿no? Tal vez no al 100%, profe, no se puede llevar una articulación al 100%, pero en mi especialidad yo sí hago la articulación de contenido, por ejemplo, especialmente con matemáticas, porque yo llevo mucho, ¿no? De matemática, de las medidas, de la división, todo eso, aritmética básica. Hago la articulación con confección textil. Y de la misma manera hago con lenguaje, con ciencias sociales, ¿ve? Para ver, ¿no? De acuerdo a los módulos, de acuerdo a los módulos que voy dictando, que tengo en mi malla curricular, hago la articulación. ¿Alguien más, colegas, o pasamos? ¿Alguna vez alguien articulado algún tema de sus especialidades con el tema de logaritmos? Lo básico, profe, pues, Mm, en lo básico le estoy diciendo, ¿no? Lo por, necesario para la materia. Lo necesario, pero ya, Ya, ya articulamos con esas materias, por ejemplo, le no, reitero. es que la articulación aquí se refería, por ejemplo, que todas las materias paralelamente estén llevando lo que dice su currículum base, paralelamente estén llevando temas acordes en ese mismo instante, en ese mismo mes, en esa misma planificación. Por ejemplo, si a mí en matemáticas, en mi plan curricular, bueno, mi planificación curricular base me está el tema de ecuaciones, digamos, en lenguaje debe estar llevando algo referido hablando de ecuaciones o no sé, de la sintaxis o de, bueno, ¿cómo se llama? Hay un temita que se articula con ecuaciones en lenguaje, ¿cómo se llama? Sobre las preposiciones y lógica simbólica, algo relacionado va. En filosofía también puede relacionarlo, pero las demás áreas, imposible. Al mismo instante, el mismo mes, la misma planificación, coincidir. No es de que, ah, bueno, yo he llevado suma, voy a hacer área, el área y perímetro de la tela con chicos de la promoción. Esos son temas de quinto, preprimaria. O sea, no se compara tan años de distancia de articular, tan como a 5 o 6 años de articular, ¿ves? No se puede existen articular. muchas interpretaciones de la articulación de contenidos, profe, y Sí, cada quien le da, digamos, un punto de vista no, donde un maestro pueda pero articular su la conocimiento. articulación de esa, de la licenciatura, a eso se refería. Todos paralelamente en las planificaciones al mismo tiempo estar articulando todos sus contenidos. Bueno, pero ya hemos pasado por esto, ya somos licenciados, gracias a Ya, Dios. ya. Ya aprobó Ya no, ya. ya no peleemos. Ah, Ya, ya, sigamos entonces, ¿no? con eso Sí, terminamos. continuamos con la siguiente lectura. Y yo quisiera terminar no quisiera hacer un aporte, sino quisiera más bien definir lo que es un eje articulador, ¿ya? Ya. Para que podamos entender un poquito más. Por ejemplo, según lo que yo sé y he leído, el eje articulador es la concreción, es la direccionalidad de algo, ¿no ve? Donde se Ujú, direcciona. Los ejes articulares son donde se concretizan las temáticas y se van orientando, digamos, hacia un todo. ¿Ya? ujú, Ahora, ¿cuál es el rol que cumple? Hay que articular con los 4 campos, ¿no ve? Educación para la convivencia en la naturaleza, salud comunitaria, ujú. educación intracultural, intercultural, creo, y plurilingüe, si no me equivoco, educación para la producción y la educación en valores comunitarios. En esos 4 campos se tienen que articular. Evidentemente, como decía la profe Sonia, no se puede articular todo, no se puede articular, pero sí podemos articular una parte de nuestra área. Por ejemplo, si bien logaritmos no vamos a articular, pero podemos articular, digamos, cierto tipo de temas que evidentemente puedan tener relación unos con otros, ¿ve? Entonces, a eso también está ligada a través de la ley, ¿no? 070 para Mm, finalizar eso. ya. Sí, profe. Ujú. Listo, acabamos las lecturas, colegas. Ahora tenemos las actividades que hemos hecho en grupales, en CPT. ¿Las damos lectura o así nomás? Ya que cada cual ya tiene ya esos son trabajos para presentar, yo creo, ¿no? ¿Ve?
Claro, yo creo que esto ya lo hemos socializado Sí, en el sí, momento ajá, de la elaboración, ¿no ve? sí. Entonces ya está claro, está muy bien. Eh, yo creo que hasta aquí nomás podemos grabar, ¿no, profe? Luego podemos hablar un poquito del producto final, tal vez, o igual grabamos. Ya, la despedida, Ronald. Profe Ronald, O por un buen bye. Sí, a tomarte. o tal vez usted, profe Víctor, o la profe Sonia podría indicar que ya concluimos con el círculo de reflexión de las lecturas. Sí, colegas, bueno, muy bien, hasta aquí llegamos con las interpretaciones de las diferentes lecturas de apoyo. Creo que hemos aprendido, ¿no? Mucho con cada una de las interpretaciones de nosotros y me llevo algo muy bonito, muy importante, el saber escuchar. Me puse atenta a escuchar todas las lecturas y creo que es muy beneficioso. Mm, Nos vemos, colegas. Adiós, adiós. Así es, profe. Che, ¿se han dado cuenta que no se cortó el Zoom? Sí, salió, ¿Qué pero pasó? salió Sí. salió el Está bueno, comunicado, el aviso, salió el aviso. ¿Qué aviso? Ahí que decía corte, ¿Te que queda? para corte. que, sí, sí, ya que ya faltaba pocos minutos y ha Teníamos seguido que nomás. darle el ok. Si le Ya dábamos les todo digo, el ok. ok, era para que continúe. Ay, qué lindo. Así Yo es. le daba ok. Yo también. Yo Sin también saber. le di ok, ni Yo siquiera también leí. le di ok. Ah, che, No me mira. dio otra opción, solamente el ok. Oh, qué bueno. Ya saben, Ya, en Ya, otro. colegas, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Entonces, ya hemos terminado con la socialización. Ahora Ya falta hemos hablar, terminado. ¿cómo hacemos? falta hablar ahora del módulo, digo, de la, ¿qué es? Del Producto. producto Profe final. Humieres, deje de grabar, pues. Sí, deje de grabar, por favor, profe. Es que tengo que dar evidencia, pues mi mujer si no dice que yo no estoy en clase, que voy a hacer otras cosas, y si no ya no voy a ver que estoy no hago nada. Pero para mandar a la Licen, va a grabar hasta donde nos hemos despedido nomás, ¿no? No, solamente Va- voy a cortar, Luego lo pues. corta.